Muchas gracias por continuar con Primera Impresión y como se los hablábamos y anunciábamos al inicio del programa, vamos a hablar de temas tan importantes para esta jornada y esta semana y este año que estamos en un año de elecciones generales del 2025. Anteriormente veíamos que el expresidente Carlos de Mesa, exactamente el día viernes, declinó su candidatura para las elecciones generales, a lo que el expresidente Tuto Quiroga afirmó que fue prácticamente una buena estrategia para la oposición, para el frente de oposición y dar pelea en las urnas. Para ello y para más información vamos a dar la bienvenida a Paul Coca, analista político que nos va a hablar más acerca del tema. Bienvenido, Paul Coca, a Primera Impresión. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Desear que todos tengamos un excelente inicio de semana. Exactamente, doctor Coca. Iniciamos con esta pregunta. ¿Cuáles fueron tal vez los factores que influyeron en la declinación de Carlos de Mesa a la presidencia? Bueno, a las elecciones generales 2025, tal vez fueron algunos factores que tenía menos el 5% de la intención de voto. Bueno, resulta que cuando una persona que ha sido presidente de Bolivia, que ha sido vicepresidente del país, se encuentra con que no es que él ha renunciado a su candidatura, no, porque en realidad no hay ninguna candidatura oficial, hay que aclararlo. No hay candidatos oficiales. Lo sabrá cuando el Tribunal Electoral autorice las inscripciones, lo sabrá cuando el Tribunal a esas inscripciones les dé el ok mediante la figura llamada habilitación. Entre tanto, todos son virtuales candidatos, posibles candidatos, precandidatos, pero el factor aquí es sencillo y simple. Carlos Mesa del Grupo de Unidad era uno de los que tenía muy bajos números, hay que decirlo de esa manera. Sus números a comparación de Tuto Quiroga o de Samuel Doria Medina, por ejemplo, son demasiado bajos en apoyo. Carlos Mesa nunca tuvo un partido político. La vez que fue presidente fue con una sigla que no era propia, la del MNR, y cuando fue candidato de Comunidad Ciudadana, la sigla base era la del Frente Revolucionario de Izquierda, el FRI, que le dio todo el apoyo y el otorgamiento de la candidatura presidencial a Jorge Tuto Quiroga. Carlos Mesa tenía una bancada que fue una bancada que se fue disgregando a cada rato, bancada legislativa me refiero, donde cada quien hace lo que quiere en la Asamblea Legislativa de los legisladores elegidos por Comunidad Ciudadana. Y también obviamente uno tiene que ponerse a pensar que para una campaña electoral medianamente exitosa se necesita dinero, saber bien manejarlo, recursos, estructura, y era algo que el expresidente ya había perdido. De hecho, como partido, Comunidad Ciudadana nunca se pudo consolidar y esos son algunos de los aspectos que finalmente con un respaldo bajo en las encuestas, opta obviamente por no pugnar por una posible candidatura presidencial y dejar a otros del bloque de oposición que están en mejores condiciones que la que sí puedan hacerlo. Una decisión, por si acaso, que fortalece a este bloque de unidad, hay que decirlo de esa manera, le da un buen toque, le da un buen aditamento y esos son aspectos elementales que hay que señalar. Doctor Coca, antes de continuar con la entrevista, quisiéramos mostrarle lo que dijo el expresidente Tuto Quiroga en sus redes sociales respecto a esta decisión del expresidente Carlos de Mesa. Tuto Quiroga en redes sociales, un historiador extraordinario, un periodista excepcional, un orador impresionante, un hombre de Estado, un político que nos liberó del autócrata. Con orgullo voté por Carlos de Mesa 2 veces. Con admiración me sumo a una Bolivia que te necesita y te dice gracias, Carlos. Así es lo que escribía en sus redes sociales, querido doctor Coca, acerca de la declinación de candidatura de Carlos de Mesa a las elecciones presidenciales 2025. Exactamente, porque en este momento hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, no hay que descartar posibilidades. Si bien Mesa ha dicho que no va a ir a la presidencia, pero no hay que descartar que hay muchos ex candidatos o posibles candidatos que pueden aspirar al legislativo, una Cámara de Senadores, por si acaso, porque todos están debatiendo el candidato a presidente, pero nadie está debatiendo quién va a ser el vicepresidente, quiénes van a ir en tus listas legislativas. Segundo aspecto, la oposición así debería actuar, es decir, no atacándose entre los opositores.
porque resulta que una parte del éxito del movimiento al socialismo en las diversas elecciones ha sido que todos los posibles candidatos y todos los candidatos en campaña de oposición se atacaban siempre entre ellos y se olvidaban que el rival es lo que el MAS representa. Entonces, este momento, la figura de Tuto Quiroga es que, claro, obviamente fue uno de los primeros en salir a agradecer y dar elogios a Carlos Mesa, precisamente por la lógica que les estamos señalando. No es el momento de ataques de la oposición, más al contrario, es el momento de dar situaciones de propuesta y de unidad, que eso se tiene que consolidar con el transcurso de los días. Doctor Coca, continuando con la entrevista, ¿cree que esta decisión del expresidente Carlos Mesa debilita o fortalece a la oposición en cara a las elecciones presidenciales 2025? No, más bien la fortalece. Eso es algo que es lógico y evidente. Eso deberían hacer todos los posibles y virtuales candidatos que están con porcentajes demasiado bajos. A ver, está bien, todos tenemos el derecho legal, el derecho democrático de soñar con llegar a ser presidente de Bolivia. Pero la pregunta es, ¿vas a llegar a ser presidente o deseas llegar a ser presidente? ¿Por qué? ¿Por qué muchos quieren ser candidatos? ¿Solamente por salir en fotos, solamente por llegar al curul, por los jugosos sueldos que se dan en la administración pública cuando eres diputado, senador, presidente, vicepresidente? ¿Por qué? O sea, hay muchos el por qué. En este momento tenemos que ponernos a pensar que si bien en Bolivia hay más de 30 posibles candidatos, 30 de oposición me refiero, no toco al oficialismo en lo que estamos diciendo en este instante, muchos de ellos no están con ninguna posibilidad. Está bien, es bueno soñar, pero también hay que ser realistas. Hay candidatos o posibles candidatos que ni siquiera figuran en las encuestas. ¿Es un derecho democrático? Sí, claro que sí. Bajo la lógica que estamos señalando lo que pasa en el grupo de oposición que se ha pactado, simple y llanamente los que tienen menos respaldo son los que han decidido o decidirán bajarse. Y Carlos Mesa fue el primero en decir, me bajo porque no tengo respaldo de la población según las encuestas, no ha sido por otra cosa. Ojalá este aspecto lo entiendan los más de 30 posibles candidatos de la oposición, porque cada día aparecen más y más, y hay que también mostrar seriedad. El país en este momento necesita propuestas. Quien les habla no va a estar aquí lanzándose de esta entrevista a la presidencia. ¿Por qué lo haría? Sí, el sueño está bien, uno quiere llegar a ayudar a la gente, llegar al poder, a tener cargos públicos solo con el hecho de mejorar el país, darle a los hijos mejores condiciones. Pero Bolivia es un país que se tiene que hacer lo siguiente para tratar de ganar la elección. Primero, obviamente, es el tema absolutamente mediático. Hay muchas personas que quieren ser candidatos y nadie los conoce. Segundo, el manejo de redes sociales. Estamos en el siglo XXI. Y tercer gran aspecto, el tema territorial. Es decir, el territorio es lo que va a dar la victoria o derrota a cualquier candidato, uno u otro. Si no se tiene el control y manejo territorial, es decir, estamos en otra. El sistema boliviano establece que estas van a ser las elecciones más caras de la historia de Bolivia. ¿Por qué? Por simple y llanamente dos aspectos, y ojalá los políticos lo entiendan. Primer aspecto, el eje troncal de Bolivia elige a los presidentes al ser los lugares más poblados, pero el resto de los departamentos, el área rural no tan poblada es quien va a decidir quién tiene o no 2/3 de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué el MAS ganaba en las anteriores elecciones? Porque el MAS hacía una campaña paritaria en área urbana y en área rural, para tener la presidencia, tener los curules en la Asamblea Legislativa. En cambio, muchas veces la oposición solo hacía campaña en ciudades, perdía de paso, y el resto de los departamentos o áreas rurales se olvidaba de su existencia, donde el MAS fácilmente ganaba las diputaciones. Es cierto que el Tribunal Electoral tiene que redefinir las circunscripciones, tiene que reacomodarlas conforme al resultado del censo. Si las reacomoda o no, igual la oposición tiene que estar atenta a lo que estamos diciendo aquí y ahora. Eso es lo que se establece y lo que estamos diciendo con fundamentos técnicos, por si acaso, no meramente argumento político. Doctor.
Doctor, continuando con la entrevista, ¿cómo tal vez interpreta las declaraciones de Jorge Tuto Quiroga al decir que tal vez Carlos de Mesa sería un aliado estratégico, el cual ayudaría mucho al frente de oposición, pero detrás de la campaña? En este momento nosotros tenemos que tomar en cuenta la característica de los políticos venezolanos, bolivianos frente a los venezolanos. Por ejemplo, ¿qué pasó en Venezuela? Sabemos que la elección fue robada descaradamente, pero la oposición se unificó, correcto, en un gran bloque, aunque había algunos candidatos rivales de oposición y otros afines a Maduro dispersos, perfecto. María Corina Machado fue pieza fundamental dentro de la campaña, porque ella, sin ser candidata a la presidencia, bueno, estaba vetada por si acaso, pero igual estuvo al frente, dio la cara en todo momento, dio la cara en todo sentido y fue el factor de unidad de la población y de la oposición. En Bolivia nosotros estamos acostumbrados a esta lógica. Si la persona no va de candidato, pues se va con otro partido. Eso es la lógica boliviana 100%. Hay que decir que las cosas son así. Hay muchos que dicen unidad, sí, pero conmigo a la cabeza y el resto por detrás. Es decir, es otra situación propia del caudillismo boliviano. Entonces, pero también los políticos, uno tiene que entender, tienen ciclos. Y yo considero que este año 2025 en las elecciones va a ser el fin de ciclo de muchos de los políticos que estaban haciendo propaganda y campaña electoral desde hace 20, 25 años y no más atrás. Entonces la figura del alejamiento de una posible candidatura de Carlos Mesa tiene que venir acompañada del bloque opositor de una estrategia de qué hacer con él, en el sentido de si va a ser o no un vocero, lo cual es una idea interesante, y sobre todo qué va a ser no solamente Mesa, la estructura que todavía lo acompaña a Carlos Mesa. Eso hay que ver también, qué va a ser el bloque de unidad con la estructura. O si el alejamiento, eso es algo que yo desconozco, por cierto, el alejamiento es incluyendo de toda su estructura o posibles candidatos que él tenía legislativo o no. Eso ya es algo que, bueno, lo sabremos pronto. Doctor Coca, ¿y cómo ve tal vez la reacción del oficialismo, en este caso del Movimiento al Socialismo y también otros partidos políticos, ante estos movimientos de oposición? Sucede lo siguiente, el movimiento al socialismo, con victorias y palizas electorales desde el año 2005, ahora está enarbolando el discurso de la unidad. Así como la oposición desde el año 2005 hablaba de la unidad, ahora la oposición está hablando del mismo discurso de la unidad. Pero también hay que tomar en cuenta que en los grupos de oposición hay aspectos interesantes. Primero, en este bloque de unidad hemos visto lo que pasa con Carlos Mesa. Pero, por ejemplo, Solvos, Soberanía y Libertad, la agrupación del exalcalde Lucho Revilla, se une al bloque, pero no presenta un candidato o no da un nombre de un precandidato, porque hablan del discurso de la unidad, que es lo que se necesita. Pero por otra parte, dentro del oficialismo también se está hablando como nunca del mismo discurso de la unidad, de tratar de encontrar un entronque entre lo que es un inhabilitado Evo Morales, un presidente Luis Arce con números demasiados bajos por la administración que tiene frente del país y obviamente por lo que va a ser una figura de Andrónico Rodríguez. El MAS está tratando de buscar la unidad y evitar la dispersión de el bloque de izquierda, el bloque de unidad masista, podemos llamarlo así. Entonces, en el oficialismo, obviamente, está muy atento ahora más que nunca de lo que la oposición haga. Porque a diferencia de años anteriores, la situación del gobierno era tranquila, no es como ahora con una crisis generalizada. Y este es el mejor momento de la oposición para ganar. Es este para tomar el poder en las urnas. Ojalá la oposición lo aproveche, pero también el MAS es consciente de ello y el MAS también va a usar todo el aparato público para tratar de volver a ganar las elecciones. Porque al final de cuentas no hay esa figura de que el MAS quiera ceder el poder fácilmente o dejarlo.
No hay ese escenario. Exactamente, doctor. Muchas gracias por darnos tal vez esa información tan detallada acerca de lo que son las elecciones generales y en este caso tal vez algunas estrategias que se están tomando por parte de oposición y oficialismo que lo veremos en las próximas elecciones generales 2025. Agradecemos al doctor Paul Coca, analista político, por haber estado presente en Primera Impresión. No, gracias por la invitación, quedo muy agradecido. Sigamos luchando, sigamos trabajando todos juntos por la Bolivia que todos queremos. Muchas gracias por la invitación, que tengamos un excelente inicio de semana. Exactamente, doctor. Exactamente, doctor. Lo mismo para usted y esperemos poder tener otra entrevista justamente hablando acerca de esto, del análisis político que vive en nuestro país frente a las elecciones generales 2025. Muchas gracias, doctor. Y así es así que estábamos observando y observamos el panorama político en nuestro país frente a las elecciones generales 2025, estrategias, declinaciones de algunas candidaturas, frentes políticos nuevos y unos que están emergiendo, pero todo esto se va a detallar en esta gestión.